Ahí estamos. En el módulo de catástrofes naturales es muy importante todo lo que son las comunicaciones de emergencia. Y uno de los componentes que nosotros vamos a encontrar dentro del sistema de comando de incidentes son justamente las comunicaciones. Es por ello que necesito que tengamos algunas nociones generales de todo lo que son las comunicaciones durante las emergencias, que no sabemos qué tipo de emergencia vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, recordar un poco que en una comunicación vamos a encontrar tres elementos que son fundamentales para que podamos establecer esta comunicación. Ellos son el emisor, que va a tener algo para decir este mensaje, y alguien que va a recibir este mensaje, que va a ser el receptor, ¿sí? A ver, este mensaje teniendo en cuenta que nos estamos moviendo en un ámbito de catástrofes, este mensaje puede llegar a variar, porque este mensaje puede ser verbal o también a través de otras herramientas, por ejemplo, unas banderas, en el cual nosotros estaremos utilizando el código de banderas para poder hacer la transmisión de ese mensaje, ¿sí? Si recuerdan un poco cómo era la situación cuando hablábamos de los equipos de radio, habíamos dicho que nosotros teníamos un equipo de radio en el cual íbamos a hablarle, ¿sí? Esa modulación, ese mensaje, esa voz nuestra iba a ser amplificada, iba a salir justamente por el sistema irradiante, que es la antena, y del otro lado íbamos a necesitar también otra antena que recepcionara nuestro mensaje, se demodulara, ¿sí? Y tuviera una salida a través del parlante para que nosotros pudiéramos escuchar ese mensaje, ¿sí? Evidentemente vamos a tener muchas formas de comunicarnos. Hoy por hoy realmente es muy difícil no poder comunicarse. Entonces, dentro de todo lo que es el lenguaje, aplicando la parte lingüística, nosotros vamos a poder expresarnos a través de una comunicación verbal, de sirenas. Nosotros nos activamos con el sonido de distintas sirenas, una sirena para cada una de las situaciones, por eso ya también estamos aprendiendo a reconocerlas, qué significa cada una de las señales, tanto sonoras como luminosas. Vamos a encontrar señales de tránsito, todo lo que son semáforos, luces, banderas, etc., ¿sí? Ahí también complementaremos con la parte auditiva, que es lo que nuestros sentidos pueden percibir de ese mensaje que estamos transmitiendo. Y a su vez vamos a transmitir un mensaje con la parte no lingüística, donde vamos a utilizar una comunicación que no es verbal, desde nuestras posturas, nuestro tono de voz, y por qué no hablar también, ¿no es cierto?, de expresiones con nuestro cuerpo, con nuestros miembros, con nuestra cara. Entonces, como ustedes bien ven en la imagen, hay una cara para cada una de las situaciones y ese mensaje es realmente fuerte, porque tal vez nosotros podemos estar hablando con mucha suavidad, pero estamos poniendo cara de enojo. Entonces, hay una conjugación de mensajes y hay que ver a cuál le vamos a prestar atención en la parte de emergencias. Recuerden que en una de esas, en la situación de contener una víctima, la víctima nos puede estar diciendo una cosa, pero a su vez nos puede estar expresando otra a través de todo lo que es el lenguaje no verbal, ¿sí? Con sus posturas, con sus caras, etcétera, etcétera. Hay mil formas de comunicarse. Evidentemente, algunos buscarán una forma mucho más completa, con mayor información. Tal vez eso dilate en el tiempo, pero la obtención de datos es realmente importante, ¿sí? Cuando nosotros tenemos datos muy básicos, seguramente vamos a tener que generar nuevos mensajes para obtener una mayor comunicación, una mayor información que nos permita saber cuál es el estado de la emergencia. Muy importante es saber cómo lo digo, que va a ir acompañando ese mensaje, porque si ese mensaje yo le pongo sentimiento, le pongo pasión, evidentemente lo vamos a estar reflejando de otra forma. Y ahí también veremos luego, en algún momento,
cómo se recibe ese mensaje y veremos cuál es la sensación y la percepción de estos mensajes. Vamos a encontrar una diferencia en todo lo que es informar y comunicar. En la parte de informar generalmente es unilateral. Yo les informo a ustedes que en la próxima clase vamos a tener un examen parcial y los doy por notificados. Cuando yo comunico, espero un feedback, espero una retribución, porque sé que del otro lado voy a tener un receptor del mensaje que va a estar asimilando y me va a poder contestar y me va a poder dar un retorno de esa comunicación, de ese mensaje que yo le estoy pasando. Bien, en un sistema de comunicaciones de emergencia hay varios elementos que vamos a tener que tener muy en cuenta para que esto pueda funcionar. Luego de esta clase vamos a ver un pequeño video de centrales de comunicaciones de emergencia móviles con las cuales nosotros vamos a poder estar generando un aporte importante para un sistema de comando de incidentes, para un COE, porque de alguna forma vamos a llevar esa central de comunicaciones a cualquier lugar donde se necesite el apoyo radioeléctrico para esas comunicaciones. Algo que realmente es muy importante en nuestras comunicaciones es tener una muy buena antena. Tal vez el equipo no sea tan bueno, pero si nosotros tenemos una buena antena, vamos a estar logrando una mayor comunicación y mucho más efectiva, y estaremos logrando una mayor distancia de comunicación. En las centrales tenemos tres tipos de operadores. El primer eslabón es el recepcionista, la persona que recibe la llamada de emergencia. En algunas situaciones, el receptor de las llamadas de emergencia también se mezcla con el segundo nivel, que es el despachante. ¿Por qué? Porque no siempre existen los recursos necesarios para tener la cantidad de personal para hacer la recepción de llamadas, para hacer el despacho y para hacer justamente todo lo que es el control de esa gestión, el monitoreo de esa gestión. Entonces, a veces, en algunas centrales, el despachante también hace las veces de receptor de llamadas y evidentemente va a ser el operador de radio, el comunicador, y va a estar diagramando las salidas de los móviles, va a optimizar los recursos y todo lo que se pueda aplicar dentro de esto. Con respecto a los componentes que nosotros tenemos, habíamos empezado a hablar que la antena era muy importante, ¿sí? Pero también tenemos que tener equipos transceptores. ¿Qué son los equipos transceptores? Los equipos transceptores son todos aquellos que pueden transmitir y que pueden recibir señales de radio, ¿sí? O una comunicación efectiva. Un teléfono también es un equipo transceptor, porque una llamada telefónica que uno hace, la hace en full duplex, significa que dos personas pueden hablar y escucharse a la vez. Con los equipos de radio, mientras uno habla, la otra persona escucha. Por eso ya también vamos a ir aprendiendo algunas formas que tenemos para poder hacer una comunicación efectiva a través de los equipos de radio, ¿sí? Hacer una pequeña diferencia, que no todos los equipos son iguales. Yo en este momento tengo en mi mano un equipo, es un handy, o lo que nosotros llamamos un móvil de mano. Este móvil de mano, este handy, habíamos dicho que tiene una distancia de comunicación de tipo local entre 5 y 10 kilómetros, según donde estemos, y si nosotros de alguna forma le incrementamos la potencia o le mejoramos la antena en cuanto a altura, es muy probable que nosotros estemos ganando distancia para poder tener una comunicación efectiva a mayor distancia, ¿sí? Bien, a la izquierda de su pantalla ustedes van a ver lo que es una base. Generalmente trabaja este tipo de bases de VHF, hablábamos de Very High Frequency, o de UHF Ultra High Frequency. Vamos a poder comunicarnos entre la base y el móvil de mano. Son perfectamente compatibles con sus frecuencias, pero estamos acotados a todo lo que son las comunicaciones de corta distancia, las comunicaciones locales.
Y luego también vamos a tener el complemento de los equipos HF, High Frequency, en el cual vamos a poder comunicarnos en otros modos de bandas, con otras frecuencias, a mayor cantidad de distancia. Habíamos dicho que la calidad de comunicación va a variar, porque tanto en VHF como en UHF, en los dos equipos de arriba, nosotros íbamos a tener una comunicación mucho más nítida, mucho más clara y mucho más limpia. Si vamos a comunicarnos con los equipos HF, vamos a tener otro tipo de comunicación un poquito más impura, con algunos ruidos, y recuerden que la comunicación en HF tenía un rebote de onda donde se transmitía, salía de la antena, iba hasta las distintas capas de la atmósfera, rebotaba, volvía al piso y volvía a rebotar. El rebote era vertical, distinto del rebote que teníamos con los equipos de VHF o de UHF, ¿sí? El emisor es fundamental porque sin alguien que emita ese mensaje, difícilmente vamos a poder establecer esa comunicación como tal. Bueno, y acá le vamos sumando al emisor, el receptor, el mensaje, los distintos elementos que nosotros vamos a encontrar. Entonces, habíamos dicho desde un teléfono, un móvil de mano, un handy, un equipo base, en el cual nos vamos a poder comunicar desde el handy a las unidades, o las unidades entre unidades, o del handy a las bases, o de las unidades a las bases. Para ampliar nuestro rango de transmisión y hacer una comunicación mucho más efectiva a mayor distancia, utilizamos lo que habíamos denominado como sistemas repetidores. Esos sistemas repetidores eran aquellos sistemas que agarraban una señal chiquitita con poca potencia. Estos sistemas repetidores estaban en altura, agarraban esta señal, la distribuían por todas partes, la desparramaban con mayor potencia, ¿sí? Y dándole mayor dirección. Entonces, lográbamos ampliar el rango de comunicaciones y podíamos tener mayor cantidad de kilómetros en todo lo que era la distancia de comunicaciones, ¿sí? Para nosotros, todos los que de alguna forma participamos de la emergencia, ya sea personal sanitario, personal policial, personal de rescate, bomberil, y por qué no hablar una población en general, saber que el sistema de comunicaciones que existe en una ciudad es de vital importancia para todos nosotros. Por eso, en el trabajo práctico que ustedes estuvieron realizando en el mapa de riesgo, lo primero que hicieron fue buscar radiooperadores en su zona de influencia, radioaficionados, gente que tuviera equipos de radio, que tuviera la posibilidad de transmitir mensajes o de recibir mensajes en situaciones de catástrofes naturales, donde se nos cortaba la luz, donde teníamos inundaciones, donde teníamos que salir a contener a toda una población o justamente a recibir también alguna ayuda específica. ¿Cómo vamos a operar los equipos de radio? Hay cosas que son básicas, pero está bueno decírselas porque no todos han tenido la posibilidad de tener un equipo de radio en sus manos. Un equipo de radio tiene una perilla, la cual es para encender, la vamos a encender. Fíjense que apenas encendemos, el equipo ya empieza a recibir la interferencia. Si lo acerco a la computadora, si lo alejo, también vamos a tener la posibilidad de sacar esa interferencia, ¿sí? En la parte del costado tiene un botoncito que a veces es de color, tal cual lo mostramos en la imagen de abajo, que es el famoso PTT. El famoso PTT es el botón que nos va a permitir hacer una transmisión radial, ¿sí? Siempre que nosotros vamos a hacer una transmisión radial, tenemos en cuenta que como uno habla y el otro escucha, y no podemos hablar los dos a la vez, vamos a tener que hacer una escucha activa para saber que en esa frecuencia, en el momento que nosotros queremos hablar, no hay nadie que está ocupando la frecuencia y no hay nadie que está hablando. Pero
sabiendo de que nuestro corresponsal va a estar en la misma frecuencia en la cual nosotros hablamos y nos va a estar escuchando, recibiendo el mensaje, ¿sí? Entonces, generalmente cuando uno hace una transmisión radial, uno habla, pero por lo menos hay dos personas dentro del espectro que están escuchando lo que uno dice en esa frecuencia. El problema es que después nos contesten o nos den la solución que nosotros queremos, ¿sí? Por eso también es sabido de que cada uno de nosotros tiene un rango de frecuencias donde poder hacer las transmisiones autorizadas. Los radioaficionados dentro de una porción de la banda, la parte de seguridad en otra parte de la banda superior, la parte de sanidad o de ayuda humanitaria en frecuencias mucho más bajas. Entonces, vamos a escuchar antes de transmitir, vamos a esperar unos segundos. En algunos sistemas de comunicación, por ejemplo el HF, vamos a preguntar si la frecuencia se encuentra ocupada, porque tal vez al tener tanta interferencia, al tener tanto ruido, no alcanzamos a escuchar nuestro corresponsal, ¿sí? Y vamos a apretar el PTT, que es el pulsador que va a habilitar nuestra transmisión. Vamos a esperar un par de segundos para poder hablar. ¿Por qué? Porque hay equipos que tienen una decodificación activada o unos subtonos que tardan un par de segundos en activarse para poder empezar a realizar la transmisión. Entonces, tomamos el handy o tomamos el micrófono de la base, pulsamos el PTT, esperamos un par de segundos y empezamos a transmitir. Tenemos que tener una distancia adecuada con el micrófono y el parlante de la radio, porque si nosotros estamos transmitiendo así y nos comemos el equipo, no vamos a poder dar una comunicación clara, porque vamos a estar haciendo una saturación del micrófono y eso no se va a escuchar claro del otro lado. Entonces, vamos a mantener nuestro dispositivo de transmisión a una distancia de entre 5 y 10 centímetros para que nuestro caudal de voz pueda salir perfectamente y no saturar. Bien. Vamos a dirigirnos siempre a la unidad que estamos solicitando. A ver, nosotros siempre vamos a llamar a nuestro corresponsal primero y después nos vamos a identificar nosotros. Generalmente las estaciones de radio, los radioaficionados, tienen una señal distintiva, que es como su nombre y apellido, ¿sí? Por ejemplo, una rescatista que nosotros conocemos se llama Marta, su nombre es Marta, pero su señal distintiva es LU3HAM. Esa conjugación de letras y números permite saber que es una estación de radio, que es una estación de radio argentina, que es una estación de radio habilitada y que es una estación de radio que sale desde la provincia de Córdoba y que se llama Marta, ¿sí? Entonces, fíjense cómo con esa señal distintiva nosotros ya estamos identificando cómo se llama esa estación de radio. Es única e irrepetible en cualquier parte del mundo. Ahora, en los cuarteles nos vamos a mover con otra identificación. Por ejemplo, vamos a dar el nombre del cuartel, el cuartel 127, o nos vamos a mover por regionales, ¿sí? Viene el nombre del cuartel, después el número de la regional, y evidentemente nosotros como operadores también podemos llegar a tener un número que se nos asigna a cada uno de nosotros para saber, por ejemplo, que el 00 es el jefe de la dotación o que el componente número 24 es Raúl González, ¿sí? Cada uno de nosotros va a tener un número. En ese caso, nosotros cuando queremos hablar con el cuartel, vamos a hablar con el cuartel 127 para 24, o sea, llamo al cuartel 127 y me estoy identificando, soy yo el operador 24. 127 para 24. COE para móvil, COE para, a ver, en algunas situaciones utilizamos nombres claves, por ejemplo, hay una parte de la policía que utiliza nombres de pájaros, central para mirlo, central para hornero, gorrión, etcétera, etcétera, cardenal, y bueno. La estación que nos escucha va a ser a la inversa. Adelante 24 para cuartel 127, ¿sí?
Siempre el corresponsal primero y después nuestra identificación para nosotros. ¿Por qué es importante que empecemos a saber cómo vamos a modular? Porque a partir de hoy vamos a bajar una aplicación en nuestro celular con las cuales vamos a empezar a generar comunicaciones de emergencia de forma práctica durante toda la semana, porque luego vamos a estar trabajando en lo que es el sistema de comando de incidentes, ¿sí? Algo que realmente es muy interactivo y muy interesante. Bien, entonces esperamos que la unidad nos responda. Generalmente hay cuarteles que utilizan el código Q, entonces escucharemos un QRB que significa adelante, escucho, ¿sí? También vamos a aprender luego el código Q para que lo puedan utilizar. Sí necesito saber o entender que si bien es cierto que muchos de nosotros en los cuarteles utilizamos el código Q es un código que se utilizó para hacer transmisiones radiales, no en fonía, no en forma hablada, sino para hacer transmisiones radiales en telegrafía, ¿sí? Por eso también vamos a saber detectar cómo es una llamada de emergencia a través de la telegrafía, que es el código Morse. Bien, hacer transmisiones cortas, lo recomendable es entre 20 y 30 segundos de transmisión, para que podamos rápidamente intercambiar mensajes. Mientras uno habla, el otro escucha, y mientras yo escucho voy tomando nota de la situación y viendo cómo vamos a resolver el despacho o las necesidades que está teniendo mi corresponsal del otro lado. Siempre es muy necesario tratar de usar el lenguaje lo más coloquial que podamos, para que ese lenguaje lo puedan entender todas las brigadas, tanto las brigadas de nuestro cuartel como las brigadas de otras fuerzas, ¿sí? Bien. Todo este tipo de comunicaciones tiene que quedar asentado en lo que es una bitácora o en un libro de guardia. En las comunicaciones de emergencia utilizamos una ficha SOAP para todo lo que es cada una de las intervenciones, donde vamos a anotar el código de la llamada, la característica, qué móviles se despacharon, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero siempre es muy importante que esas comunicaciones queden asentadas. También tengan en cuenta que es un sistema abierto de comunicaciones, entonces generalmente puede estar siendo escuchado por otras personas. Entonces, si tenemos que dar la difícil noticia de que alguien ha fallecido, vamos a tratar de comunicarlo por paquete de datos, mandando mensajes, ¿sí? Tratando de no utilizar los nombres de esas personas, porque muchas veces la prensa se entera antes o esa información no puede ser utilizada de la forma correcta y es mal utilizada, ¿sí? Bien, hay que ser muy cuidadosos con eso. Y tengan en cuenta que si nosotros estamos haciendo una búsqueda de personas, es muy probable que exista algún familiar que esté cerca de los operadores, que esté escuchando las noticias que vamos a estar pasando. Entonces, siempre hay que estar atentos a cómo decimos una difícil noticia, cómo damos, cómo damos un reporte, ¿sí? Bien, hay que estar muy atento a todo lo que son las indicaciones de los operadores de comunicaciones, porque nos van a permitir que ese operador esté dando instrucciones de prearribo antes de que nosotros lleguemos a la persona que hizo la llamada, o también instrucciones de post-despacho. Esas instrucciones de post-despacho nos van a estar dando una información tan buena y necesaria y de utilidad que nos va a permitir a nosotros optimizar nuestros tiempos, nuestro trabajo, nuestra respuesta y ya llegar mejor preparados a la situación de catástrofe con la que nos vamos a encontrar, ¿sí? Generalmente vamos a dar un tiempo aproximado del arribo para que la central también pueda saber si es necesario reforzar con otros recursos o pueda dar de alguna forma información a otras unidades de cuándo estaríamos llegando al lugar del siniestro. Cada vez que nosotros llegamos al lugar del siniestro, vamos a hacer un reporte de situación y novedades y avisándole a la central que ya estamos dentro de la zona de trabajo para que la central
pueda estar tranquila de que el trabajo ya se está haciendo y se va notificando en la bitácora para que eso quede registrado para después, bueno, tratar de mejorar tiempos, solucionar errores, etcétera, etcétera, ¿sí? También es necesario que cuando hacemos el traslado de un paciente y lo entregamos, o entregamos el procedimiento, informemos a la central para que la central también pueda saber que de alguna manera nuestra dotación, nuestro móvil, ya está disponible para una nueva intervención, una nueva salida. Bien, vamos a ver cómo estamos con los tiempos. Sí, creo que nos va a dar. Vamos a ver este pequeño video de lo que es una comunicación básica en una central de emergencias. Buenas noches, lo atiende el TCU Francisco González Duarte. ¿Cuál es su urgencia? Necesito una ambulancia, mi abuelito se siente mal. A ver, dígame cuál es su nombre y un teléfono que me pueda proporcionar, por favor. Yo soy Miguel Camarillo Beltrán, mi número telefónico es 55 1234 56 78. A ver, Miguel, dame tu domicilio completo y una esquina próxima, tu colonia y la delegación, si eres tan amable, Miguel. Estoy en la avenida Congreso de la Unión número 57, casi esquina con Emiliano Zapata, colonia El Parque. Esto es en la delegación Venustiano Carranza. ¿Qué le pasó a tu abuelito? ¿Está consciente? ¿No se mueve? ¿Y qué edad tiene, Miguel? No sé, él está acostado, está sudando y dice que no puede ver bien. Tiene 80 años. No vayas a colgar, voy a mandar una ambulancia, Fran. Ambulancia 09, vaya tomando ruta a la colonia del Parque. Mira, Miguel, lleva para allá la ambulancia 09. No me cuelgues. ¿Qué edad tiene tu abuelito y si padece alguna enfermedad y sabes si toma algo? Él tiene 80 años. Él es diabético y tiene presión alta. No me cuelgues, Miguel. Mira, indican de Avenida Congreso de la Unión número 57, casi esquina con Emiliano Zapata, un 44 en la 19, masculino de 80 años, refieren diabético hipertenso. Llegado control próximo, le indico. Mira, Miguel, ¿tendrás algún glucómetro para que le puedas tomar el azúcar a tu abuelito? Sí, sí tengo. Nos enseñaron a toda la familia a utilizar el aparato para medir el azúcar. No me cuelgues, Miguel. Su 19 de la 9. Ya estamos sobre la calle, por favor, le indica para que salgan. 18, gracias. Miguel, ¿qué lectura tendrá qué lectura les dio en el glucómetro? Ya se la tomaron. Dice mi hermana que tiene 50. Gracias, Miguel, no me cuelgues. Indíqueme de la 9. Ya estamos en 7, por favor, control, le indique. Mira, Miguel, ya llegó la ambulancia, si son tan amables en salir, ya está ahí la ambulancia 09 para que les ayude. Sí, ya la escuchamos, ya va mi mamá a abrir la puerta. Sí, ya están aquí. Ahí para conocimiento de los 75 de la 9, le tomaron una glucometría y nos indican de 50 miligramos por decilitro. Luego, le indico resultado 31. Mira, Miguel, ya están ahí mis compañeros, ellos te van a ayudar. ¿Alguna cosa que te podamos ayudar? Indícanos. No, eso es todo, muchas gracias. Bien, de alguna forma ahí pudimos ver una comunicación muy sencilla, muy básica, entre los interlocutores, un emisor que tiene un mensaje, que es un pedido de auxilio, y el receptor que le está dando instrucciones tanto de prearribo e instrucciones de postdespacho. Fíjense que les daba la instrucción a la persona que había llamado, pero también se estaba comunicando permanentemente con el móvil, ¿sí? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos en estos momentos? Nos sobran centrales de emergencias, pero el tema es que no las tenemos unificadas, sino que evidentemente tenemos centrales de emergencias que son independientes, ¿sí? La tendencia es tratar de mejorar eso y de que se reduzcan el número de centrales de emergencias. Si tenemos una situación con Ecogas, tendremos que llamar a Ecogas. Si tendremos una situación con EPEC, vamos a llamar por un problema de electricidad. Pero fíjense que la cosa se complica porque muchas veces tanto el testigo como la víctima tiene que hacer muchas llamadas de emergencia para poder notificar esta situación. Entonces,
llama a los bomberos, llama a EPEC, llama a Policía de Tránsito, llama a la municipalidad, llama a la tía para avisarle dónde está, ¿sí? Se generan muchos llamados donde se pierde tiempo y no se pueden optimizar los recursos. Por eso, hoy por hoy, en la actualidad, estamos teniendo alrededor de 2, 3 centrales de llamadas de emergencia, donde por un lado llamamos a la policía y por otro lado estamos llamando a los bomberos o a la ambulancia. Estos, a su vez, están logrando una mayor intercomunicación. Hoy por hoy, en el 107 de la ciudad de Córdoba, que es un call center sanitario, también tenemos la presencia policial, que está con un equipo de radio, donde está asimilando y está recibiendo las llamadas para poder reforzar la parte sanitaria con la parte policial de seguridad. A la inversa también, en la Policía de Córdoba, tenemos un enfermero entrenado, que está también con un equipo de radio, donde si a la Policía de Córdoba le hacen un llamado de tipo sanitario, o mejor dicho, sí, de tipo de seguridad y sanitario, se van a poder complementar, se comunican por radio y demás. ¿Cuál es la tendencia? A que logremos tener equipos o centrales del tipo del 911, donde sean centrales unificadas, donde tanto el testigo, la víctima o un simple transeúnte puede hacer una sola llamada a esa central de emergencias y de esa central de emergencias poder activar todos los servicios que sean necesarios: policía, bomberos, personal de rescate, policía judicial, etcétera, etcétera. Si nosotros obtenemos información, les puedo asegurar que el 70% de la situación que está viviendo esa persona que hace el llamado, se lo estamos solucionando con la recopilación de datos, con la recopilación de información, porque de esta forma nosotros optimizamos todo lo que es la entrega de recursos y el mejor despacho de unidades. El sistema 911 nace en Estados Unidos, justamente en la parte de California, gracias a la empresa AT&T, que genera un número único de emergencias que es fácil de recordar, es práctico para marcar. Si uno se equivoca, también entra la llamada de emergencias. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no marcamos el 911 y marcamos cualquier número de 3 cifras, esas llamadas se van a derivar absolutamente todas a una sola central de emergencias para que la persona pueda tener la contención necesaria. Y también saber que si yo levanto el teléfono y no hablo, no disco nada, no marco nada, también esa llamada es derivada a una central de emergencias. La verdad que todavía estamos bastante lejos de este tipo de comunicaciones acá en la Argentina, ¿sí? Pero saber que el sistema 911 es muy completo, porque tiene la posibilidad de geolocalizar las unidades, las personas, saber si es un teléfono fijo, si es un teléfono celular, si se está moviendo, si no se está moviendo, y nos da una serie de datos, por ejemplo, de la zona, no sé si recién recordaban en la llamada, por ejemplo, en la calle Hipólito Yrigoyen, entre Gómez Carrizo y Peralta Funes, ¿sí? Entonces, ya nos va ubicando perfectamente dentro del sistema para poder hacer esta respuesta de esta necesidad de contener. Bien. Y hay cosas que son muy importantes dentro de lo que son las comunicaciones de emergencia, ¿sí? Por lo que nosotros necesitamos ver estos aspectos psicosociales de alguna forma. Recuerden que en cada una de estas llamadas de emergencia y más en catástrofe, donde se van a saturar las llamadas de emergencia, vamos a encontrar esta cosa que emerge, que nos desestructura, que de alguna forma irrumpe en nuestra vida para sacudirnos, para sacarnos de eje, que afecta generalmente a nuestra sociedad, puede afectar también nuestra cultura, porque, a ver, una inundación está destruyendo parte de la cultura nuestra, se está llevando museos, se está llevando parte de nuestra vida, ¿sí? Y estos pedidos de auxilio, de alguna forma, nosotros tenemos que tratar de buscar el entrenamiento para poder dar una buena contención. Y repito más, en situaciones de crisis, donde realmente es mucho más complejo con las catástrofes.
porque los sistemas están saturados o la ayuda no es del todo efectiva, ¿sí? No existen recursos para poder dar una contención absoluta. Acá es importante que reconozcamos algunas fases dentro de esta crisis. ¿Y por qué empiezo a hablar de esto? Porque después en el sistema de comando de incidentes lo vamos a empezar a ver y lo vamos a ir resolviendo, ¿sí? Una fase de precrisis donde nos vamos a entrenar, nos vamos a preparar. La fase de crisis para ver qué tipo de respuesta le estamos dando de acuerdo a lo que esté pasando en ese momento. Una resolución de conflictos y evidentemente luego de la crisis vamos a tratar de generar una vuelta a la normalidad rápida y efectiva. En estas situaciones de crisis, la víctima va a pasar por un shock emocional, se va a ofuscar, va a tener remordimiento, negación, y vamos a lograr luego, después de una buena comunicación, la parte de la reconciliación, ¿sí? Es importante la intervención en todas las crisis de emergencia. La respuesta que ustedes van a dar, recuerden que va a ser la primera respuesta, por lo que nosotros vamos a hacer el primer eslabón en una cadena larga de contención. ¿Cuál es la propuesta? Básicamente, animarse a capacitarse, a ser parte del cambio, a entrenarse, a no quedarse quieto, porque nosotros no sabemos en qué momento llega la emergencia, ¿sí? De esta forma, nos está quedando unos segundos.